En el corazón del Maine rural, entre sombras y secretos, se alza la figura inquietante de la familia Grimwood. En una época marcada por la devoción ferviente, donde cada oración resonaba en los muros de piedra caliza de un convento antiguo, más de 300 almas, monjas y huérfanos, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Este misterio ha perdurado durante más de un siglo, y sus ecos aún resuenan en las calles de una comunidad que se niega a mirar hacia atrás. Imaginemos, un día, en 1875, las campanas de la iglesia suenan mientras los aldeanos murmuran sobre el extraño comportamiento de la Madre Superiora Eleanor Grimwood. Las novicias, que antes mostraban alegría y esperanza, ahora caminan con la mirada perdida, sus rostros ensombrecidos por un temor indescriptible. Diarios recién descubiertos revelan la inquietante certeza de que algo siniestro se oculta en las profundidades de esa institución de caridad. Fragmentos de correspondencia insinúan un oscuro esquema donde el altruismo se entrelaza con el tráfico humano, todo orquestado bajo la dirección de una figura venerada por todos. Pero eso no es todo. En los registros ocultos entre polvo y olvido se hallan documentos que revelan prácticas médicas atroces, experimentos disfrazados de benevolencia, donde la salud de los inocentes se convirtió en herramienta para satisfacer las ambiciones de altos clérigos, testimonios suprimidos de aquellos que se atrevieron a alzar la voz ante el sistema. Hablan de una complicidad aterradora entre los poderosos, quienes con su silencio tejieron una red que ahogó los gritos de las víctimas. A medida que nos adentramos en esta historia, las revelaciones se tornan cada vez más escalofriantes. Un sobreviviente cuya valentía cobró forma gracias a las cartas halladas, narra experiencias que parecen más un relato de horror que una vida vivida. Sin embargo, sus palabras encuentran eco en un sistema decidido a silenciar la verdad, mientras la comunidad, marcada por la desconfianza, se encuentra dividida entre la fe y la inquietud. Y cuando creíamos haber alcanzado el clímax de esta pesadilla, un descubrimiento arqueológico reciente en el antiguo convento siembra una nueva sombra. Bajo la tierra fría se encuentran evidencias de ritos oscuros que confirmarían los rumores de una conspiración más vasta, extendida a otras instituciones. La historia de la familia Grimwood es un laberinto en el que el horror se despliega en cada esquina y la verdad, aún más oscura, se encuentra enterrada, esperando ser desenterrada. Prepárense para adentrarse en The Macabre History of the Grimwood Family, Collectors of Sacred Bones, donde cada nueva capa de la historia es un recordatorio de que a veces el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Bajo la fría luz del amanecer, el aire en el convento era denso, cargado de un silencio que aplastaba el pecho. La excavación había revelado más que sombras. Había traído consigo una historia aún más perturbadora, un eco de voces ahogadas que resonaban con cada golpe de la pala. Las noticias se esparcieron rápido por la aldea. Se encontraron grabados en piedra, antiguos y desgastados, que relataban prácticas horrendas, ritos que parecían fluir como un río oscuro entre las paredes del convento. Las familias temerosas se reunían en la plaza, murmurando y cambiando miradas entre ellos. Un grupo de jóvenes investigadores, atraídos por el misterio, había llegado para analizar los artefactos. Entre ellos estaba Beatriz, una historiadora que había crecido escuchando historias de su abuela sobre la familia Grimwood.
Sus manos, temblorosas, se sostuvieron emocionadas sobre un documento que encontró en el polvo. Un diario de una novicia perdida, lleno de confesiones sombrías y temores desbordantes. «No podemos hablar», decía en sus líneas. «Las paredes oyen lo que el alma no puede mostrar». Cada palabra era un latido, un grito ahogado en medio del horror. Y luego, una línea que le heló la sangre. Las novicias sacrifican su voluntad en nombre del bien, mientras las autoridades cierran los ojos. Beatriz sintió que el nudo en su garganta aumentaba. ¿Cómo podían las hermanas decirse madres de las huérfanas mientras cometían tales atrocidades en la oscuridad del convento? La comunidad estaba dividida. Algunos defendían a la Madre Superiora con su aura de devoción, mientras otros cuestionaban su liderazgo, inquietos ante los rumores. Las campanas de la iglesia sonaban con fuerza, casi apremiando a los fieles a decidir de qué lado estar. En medio de la tensión, apareció el hermano del alcalde, un hombre conocido por su discreción. Pero su rostro era una máscara de desconfianza y pánico, mientras le hacía una revelación inesperada a la multitud. «Escuchen», gritó. «Un amigo me contó que las novicias eran llevadas a un sótano. Se dice que allí ocurren cosas que no son de este mundo». Un murmullo recorrió el grupo. Reacciones inquietas flotaban en el aire como hojas movidas por un viento helado. Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué más se escondía en esas sombras? La urgencia del momento la empujó a actuar. Decidió entrar al convento, acompañada por algunos aldeanos. Al atravesar el umbral, el eco de sus pasos reverberó en las piedras, como si las paredes mismas estuvieran observando con ojos silenciosos. Buscaban aquellos sótanos, aguardando los secretos que gritaban por salir. De pronto, un estruendo sacudió la oscuridad. Un grito desgarrador resonó. Una de las aldeanas que había caído de rodillas, apuntando aterrorizada hacia un viejo tapiz desgastado, estaba rasgado y detrás de él, cuyo color solo se asemejaba a la luna, un pasaje se había revelado. Las luces titilaban y la brisa fría parecía llevar consigo un murmullo, un eco de las almas atrapadas, interesados en que alguien finalmente escuchara su sufrimiento. Beatriz se dejó llevar, su corazón palpitando con fuerza mientras se acercaba al oscuro pasaje. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, notó algo en el suelo. Trazos en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Algo importante, algo siniestro. Así, en ese instante, la realidad se volvía más sombría. La revelación de que todo lo que habían creído, todo lo que habían amado, podía estar hilado en un telar de horror, se asentó en su pecho. ¿Qué les esperaba al otro lado? Y más importante aún, ¿a cuántas almas pertenecía el horror que aún resonaba en aquellas paredes? Con el corazón en un puño, Beatriz respiró hondo, el aire en su pecho pesado con la certeza de que aquel pasaje no era solo un camino hacia la verdad, sino un umbral hacia un abismo aciago que podría consumirlos a todos. La historia de la familia Greenwood apenas comenzaba a desnudarse, y el horror que se avecinaba acechaba más cerca de lo que podían imaginar. Beatriz dudó un momento antes de avanzar hacia el pasaje oscuro. La tensión era palpable, un aire pesado que presionaba sobre sus hombros. ¿Qué secretos guardaba aquel túnel? A medida que se movía, su corazón latía en un ritmo frenético y un escalofrío recorrió su espalda. Ya no había vuelta atrás.
No podía ignorar los ecos de las almas perdidas que parecían llorar desde las profundidades. Con una linterna temblorosa en mano, entró en el pasaje. La luz danzaba, revelando paredes cubiertas de inscripciones extrañas y dibujos rudimentarios. Eran símbolos que Beatriz nunca había visto, pero que parecían sobrecogedores, cargados de significado. Se movió lentamente, su respiración contenida. En cada paso sentía la creciente urgencia de desenredar la historia oculta en esos muros. De pronto, un nuevo sonido rompió el silencio. Un susurro débil, casi como un lamento. Parecía venir de un rincón más profundo. En la penumbra, Beatriz y los aldeanos se miraron, sus ojos llenos de incertidumbre. Con un gesto decidido, siguió el sonido, guiada por la curiosidad y el horror creciente. Al doblar una esquina, encontró una habitación iluminada tenuemente por una lámpara de aceite. En el centro, había una mesa vieja, cubierta con una tela de lino desgastada. Su corazón se detuvo cuando vio lo que había sobre ella. Un libro de registros, polvoriento y desgastado. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban repletas de nombres y fechas, pero también había notas al margen. Garabatos que hablaban de ritos oscuros y sacrificios. Las novicias se ofrecen en cuerpos santos, la salvación requiere dolor, leía en voz baja. Su estómago se revolvió. ¿Qué tipo de creencias guiaban a estas mujeres? ¿Qué horror les habían impuesto? Cada palabra era como un golpe, y Beatriz sintió una mezcla de repulsión y tristeza. Las novicias habían estado atrapadas en un sistema corrupto, un ciclo de abuso bajo la mirada de aquellos que debían protegerlas. «¡Esto es un escándalo!», exclamó uno de los aldeanos, horrorizado. «¿Cómo pudieron hacerlo en nombre de Dios?». Beatriz intentó asimilar la magnitud de lo que había encontrado. Era como si la comunidad hubiera estado durmiendo, ignorando la pesadilla que se desarrollaba en su propio patio trasero. Los murmullos en la habitación aumentaron, las voces llenas de ira y confusión. Y justo cuando Beatriz pensaba que había alcanzado el clímax de su descubrimiento, algo aún más impactante la sacudió. En la parte trasera de la habitación, escondido entre las sombras, había un altar antiguo. Sobre él encontró objetos desoladores, un pequeño crucifijo, un frasco con líquido oscuro y un mural que mostraba figuras demacradas en un rito de ofrenda. Lo que parecía ser una celebración religiosa, en realidad era una representación de atrocidades. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Un aldeano nunca había visto algo así. Beatriz sintió que el aire desaparecía de su pecho. Era escalofriante pensar que la religión, que había dado esperanza a tantos, podía albergar monstruos tan oscuros. Pero eso no era todo. Con un tirón de sus dedos, Beatriz encontró un viejo documento arrugado en un rincón del altar. Se trataba de una correspondencia, sellada, dirigida a la Madre Superiora. El contenido revelaba la complicidad de figuras de la diócesis, involucrándose en un encubrimiento. Mantener el silencio es esencial. La reputación de la fe está en juego, decía. Un oscuro pacto que se extendía más allá del convento, filtrándose en las instituciones de la región. Beatriz sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las luces parpadeaban y un sonido repentino resonó, como si algo colapsara. Un grito ahogado se escuchó desde el fondo y, antes de que pudiera reaccionar, la habitación tembló. El suelo se agrietó y una grieta se abrió en el suelo, tragándose el altar y todo su horror.
El pánico estalló entre los aldeanos, y todos retrocedieron, aturdidos y aterrados. ¿Qué acababa de suceder? ¿Se había desatado algo oscuro? Beatriz, sin aliento y temblando, se dio cuenta de que lo que habían desenterrado no era solo parte de una historia olvidada. Era una fuerza, una reacción que amenazaba con devorar a todos. De pie frente a la grieta, miró a su alrededor. Las miradas de horror se encontraron y un pensamiento aterrador la atravesó. El verdadero mal no había sido revelado. Aún había algo más detrás de la sombra de la familia Grimwood. Algo que aún podía perturbar a la comunidad de maneras que nunca imaginaron. Y en ese instante, Beatriz supo que su búsqueda apenas comenzaba. El estruendo de la grieta resonó, pero el verdadero horror aún aguardaba. En las sombras, Beatriz y los aldeanos retrocedieron, el terror brillando en sus ojos. Cada uno había sentido el temblor de la tierra, como si la propia existencia del convento estuviera en juego. Pero como un mal presagio, el ruido fue solo el inicio de algo mucho más ominoso. «¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó uno de los aldeanos, su voz temblando. No había argumentos ni dudas. El sentido de urgencia se apoderó de todos. Sin embargo, Beatriz, en el fondo, sentía que la historia aún estaba en juego. Justo cuando iban a girarse, un susurro escalofriante emergió de la oscuridad detrás de ellos. «¡Esperen!». La voz era apenas un murmullo, pero Beatriz lo reconoció. Era la voz de una de las almas perdidas, la novicia del diario. Se giró, su corazón latiendo con fuerza, y notó que algo había cambiado. Era como si el pasaje hubiese cobrado vida, pulsando con una energía antigua que no podía comprender. El aire se estaba volviendo denso, opresivo, y un profundo miedo, arraigado en su estómago, le daba la certeza de que algo inminente se avecinaba. «¡Miren!», gritó alguien desde el fondo, mientras iluminaba más allá de la grieta. Beatriz se acercó una vez más. La luz titilante reveló fragmentos de lo que podría ser un viejo documento, parcialmente sepultado entre las piedras y el polvo. Con manos temblorosas, tiró de él. Era un registro deteriorado, y mientras lo leía, sus ojos se abrieron de par en par. Contenía detalles sobre prácticas médicas que harían temblar a cualquiera, infusiones de hierbas para inducir la histeria, tratamientos para la melancolía que no eran más que torturas encubiertas. Cada palabra retumbaba en su cabeza como una campana, una revelación escalofriante de lo que esos muros habían presenciado. El documento hablaba de un experimento en el que las novicias eran sometidas a procedimientos dolorosos, todo justificado en nombre de la salud. «Cuerpo por la gracia de Dios», decía, pero eran palabras vacías. Lo que más la horrorizó fue hallar nombres de figuras de la diócesis, clérigos prominentes que no solo conocían el horror, sino que lo facilitaron. Fray Alberto, primado de la diócesis y la Madre Superiora en complicidad, susurró, sus manos estremeciéndose con cada revelación. «Esto es posible», murmuró uno de los aldeanos, el rostro pálido, los ojos fijos en el documento. «No puede ser que ellos estuvieran detrás de esto». Mientras el pánico y los murmullos crecían, un sonido inesperado indicó que la tierra aún no había terminado de revelar sus secretos. Un retumbar profundo, seguido de un chillido desgarrador, surgió del centro de la grieta. Los ojos de todos se abrieron como platos, mientras una figura oscura surgió de las profundidades. Era una estatua deteriorada, cubierta de musgo y sombras. En su pecho,
Un hueco dejaba ver antiguos símbolos esculpidos. La estatua parecía observarlos, sus ojos vacíos, reflejando el horror de la verdad. Un susurro frío recorrió el aire. Las almas se conectan. El sacrificio continúa. Algo en su voz resonaba con un poder antiguo, y aunque Beatriz lo sentía, no podía identificar si era advertencia o invitación. Congelados, todos se miraron con terror. La oscuridad de lo que habían descubierto pesaba sobre ellos, aplastante. ¿Cuántas vidas habían arruinado las acciones de esos clérigos? ¿Y cuántas más estaban implicadas en este ciclo de horror? «Debemos salir», dijo un aldeano, quebrando el silencio, y antes de que pudieran reaccionar, la estatua comenzó a temblar. La tierra estremeció una vez más, abriendo la grieta aún más. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación era más amplia, más compleja. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El convento, la comunidad, la fe misma, todo estaba a un hilo de ser sacudido por una verdad que amenazaba con arrastrarlos a un abismo. Y en ese instante de caos, justo cuando pensaron que la oscuridad no podía profundizar más, una luz cegadora emergió del corazón de la grieta. Con un estallido, todo se tornó blanco, y la mente de Beatriz se llenó de preguntas sin respuestas. Fin del capítulo. El resplandor de la luz repentina iluminó el pasaje, cegando a Beatriz y a los aldeanos. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos estuvieran atrapados en un instante tenso, el aire vibrante con la energía del descubrimiento. Una fuerza invisible parecía elevarse desde la grieta, como si invocara un antiguo poder que había permanecido oculto por generaciones. La estatua, con su expresión sombría, parecía cobrar vida, y los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio temeroso. De repente, un sonido ronco resonó desde el fondo de la grieta. La figura oscura de la estatua se estremeció, enviando una oleada de ladrillos y polvo hacia el aire. Fue un momento de caos. Beatriz retrocedió, pero algo empujó su curiosidad. Mientras la tierra crujía, encontró en el desorden un viejo documento arrugado, casi sepultado entre las piedras. Sin pensarlo, lo tomó con manos temblorosas. Los aldeanos la rodearon, sus rostros iluminándose con intriga y miedo. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos, acercándose ansiosamente. Beatriz, sin poder contenerse, desplegó el documento. Protocolo de salud mental. Tratamientos en el convento de Santa María. Las palabras se hicieron eco dentro de su cabeza mientras leía. El corazón le latía con fuerza. El informe describía técnicas desalmadas para tratar a las novicias. Las hierbas utilizadas para inducir la tisis. La histeria controlada mediante aislamiento, decía uno de los pasajes. Y cada línea revelaba un horror más profundo que el anterior. «Esto es preocupante», murmuró Beatriz. Sus manos se aferraban al papel como si fuera su única conexión con la realidad. Mientras leía en voz alta, las miradas de incredulidad se apoderaron de los presentes. «Pero esto no puede ser cierto», dijo una aldeana, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué harían algo así en nombre de la fe?». Beatriz sintió un nudo en la garganta. Según esto, las autoridades de la diócesis estaban involucradas. Promovían estos tratamientos como parte de una búsqueda de pureza religiosa. Su voz temblaba mientras las palabras resonaban. El poder de la Iglesia, su reputación, estaba por encima del bienestar de las novicias. Las mantenían en silencio,
en un ciclo de abuso. El murmullar crecía, un coro de voces resonando con rabia y confusión. La noticia de esta verdad era como ácido en sus corazones, una revelación que sacudía los cimientos de su fe. Beatriz, aún sosteniendo el documento, notó algo más detrás de la grieta. Otra hoja, esta con un sello de cera. Un mensaje oficial. Con un tirón nos sacó de su prisión de polvo. Las prácticas de control son necesarias para mantener el orden en la comunidad, decía el fragmento. Es imperativo mantener la fe intacta ante las insidiosas dudas de las almas débiles. El pánico se apoderó de la multitud tras escuchar esas palabras. Algunos miraron a su alrededor, como si las sombras mismas pudieran estallar en el horror frente a ellos. «Debemos detener esto», gritó uno, golpeando su puño contra la pared. «No podemos permitir que sigan ocultando estas atrocidades». Pero en medio del fervor, un nuevo temblor sacudió el suelo. Beatriz se dejó llevar por el instinto y tomó un paso hacia atrás junto a los demás. La oscuridad parecía tragarse todo con una fuerza brutal. Y entonces la grieta comenzó a abrirse más, como si el mismo convento intentara liberar su secreto más oscuro. «Esperen, creo que algo está sucediendo», dijo Beatriz, su voz apenas un susurro. Un grito ahogado surgió cuando las piedras cayeron, revelando lo que parecía un antiguo ritual en la oscuridad. Símbolos grabados en el fondo de la grieta y restos cubiertos de polvo. Un altar ensangrentado, vestigios de un pasado que nadie podía concebir. Era un recordatorio de que la historia de la familia Greenwood se extendía mucho más allá de lo que habían descubierto. Las sombras no estaban solo en las paredes del convento, estaban en cada rincón de la comunidad. Un horror aún más profundo les observaba, acechando a la espera. Beatriz sintió que la realidad se desmoronaba. Se preguntó si estaban a punto de desenterrar algo que nunca debió ver la luz del día. ¿Cuántas almas habían pagado el precio del silencio? ¿Se atreverían a seguir adelante y enfrentar lo que estaba escondido tras los muros de su fe? Así, mientras el eco de la verdad resonaba, Beatriz sentía que cada latido de su corazón palpitaba un mismo mensaje. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El estruendo de la grieta resonó todavía en los oídos de Beatriz, mientras ella y los aldeanos intentaban procesar lo que había sucedido. La atmósfera era pesada, casi templada por la tensión y el horror creciente. Las miradas de shock se mantenían fijas sobre el altar caído, y Beatriz sintió que el verdadero miedo estaba entre ellos, en la oscuridad que ahora parecía más tangible. «¿Qué hemos desenterrado?», murmuró un aldeano, su voz llena de temor. Beatriz miró a su alrededor. La comunidad que una vez fue sólida, ahora parecía desmoronarse, cada uno atrapado en su propio miedo y confusión. La luz temblorosa de la linterna apenas iluminaba sus rostros angustiados, pero ella sabía que no podían rendirse ahora. De repente, el documento que había encontrado seguía en su mano, como un ancla a la cruel realidad. Lo desplegó nuevamente y al leerlo, detectó la urgencia en sus palabras. El protocolo de salud mental se desnudaba ante ellos, y cada línea era un eco de sufrimiento. «Las novicias le son confiadas en su vulnerabilidad», leyó en voz alta. «Sus cuerpos serán tratados con aislamiento, convencidas de que el sufrimiento es un medio para alcanzar la pureza». Un estremecimiento recorrió sus palabras. Aquello era solo la punta del iceberg, justo cuando la tensión alcanzaba un clímax insoportable.
Un grupo de jóvenes apareció de la nada, puños en alto y rostros decididos. «Hemos encontrado más», decía Clara, la hermana de uno de los aldeanos. En sus manos sostenía un bulto envuelta en tela. «Esto lo hallamos en el altar, entre las piedras. Cuesta creerlo». Mientras se acercaba a él, murmullo creció nuevamente. Clara desplegó la tela para revelar otro viejo documento, este más desgastado pero aún legible. La Madre Superiora debe ser informada acerca de las nuevas prácticas. Comenzó a leer con voz firme. El procedimiento requiere el uso de hierbas para inducir estados de vulnerabilidad en las novicias, quienes no pueden resistir. Esto será en beneficio de la comunidad. El sacrificio es necesario. «No puede ser», susurró alguien, mientras ojos incrédulos se paseaban entre la multitud. Beatriz sintió que la realidad se deformaba a su alrededor. ¿Realmente estaban empleando tales atrocidades en nombre de la fe? Quiso profundizar, pero el aire se volvió espeso de nuevo, y el constante retumbar de la tierra trajo una nueva ola de temor. La grieta, aún temblando, empezaba a abrirse. Un silencio helado invadió la habitación, como si el convento quisiera decir algo, como si las almas atrapadas lucharan por hacerse escuchar. Beatriz, abrumada por una oleada de dudas, miró hacia él. Altar ahora sepultado. Si estas prácticas eran solo una faceta de la terrible historia, ¿qué más se escondía en esas sombras? ¿Qué otros secretos y complicidades aguardaban? «No podemos quedarnos aquí», gritó otro aldeano, interrumpiendo su ensimismamiento. «Lo que hemos encontrado debemos hacerlo público». La comunidad ya no podía mirar hacia otro lado. Más murmullos se elevaron, algunas voces temerosas, otras decididas. Pero entonces un grito desgarrador rasgó el aire. Desde el fondo de la grieta, una presencia oscura comenzó a elevarse, una figura etérea más allá de lo que podían comprender. Su forma era indefinida, pero sus ojos, fuente de angustia y rabia, los miraban fijamente. «Las almas están atrapadas, el sacrificio no ha terminado», resonó la voz espectral, vibrando con una intensidad escalofriante. Un escalofrío recorrió a Beatriz. Este era el verdadero horror. No estaban solo ante vestigios olvidados de un pasado oscuro, sino que el horror seguía vivo. La multitud quedó paralizada. Algunos retrocedieron, drenados de valor, mientras otros intentaban entender lo que estaban presenciando. Beatriz sintió su corazón latir desbocado. Todo lo que habían descubierto apuntaba a una conexión más siniestra. Los ecos de susurros, de dolor y súplica reverberaban en las piedras del convento. Un recordatorio persistente que el horror de la familia Greenwood se extendía más allá de las paredes, en la misma comunidad, como un virus pegajoso que podía devorar todo a su paso. Con la figura oscura ahora frente a ellos, Beatriz supo que lo que habían desenterrado era solo el comienzo. Su búsqueda por la verdad apenas había comenzado, y el desenlace podría llevar a la comunidad a un abismo aún más profundo del que no podrían escapar. ¿Se atreverían a enfrentar lo desconocido? ¿Y cuántas almas más habían sido sacrificadas en el altar de la fe? Sin duda, la verdad no estaba lista para ser revelada. El verdadero horror tenía aún más por ofrecer. La sala temblaba con un eco de miedo y asombro. Beatriz y los aldeanos miraban fijamente la figura oscura
que surgía de la grieta, paralizados en un momento de terror. Las almas están atrapadas, el sacrificio no ha terminado, resonó la voz espectral, como un susurro helado que caló hasta los huesos. Era la voz de todas las novicias que habían sido silenciadas, un coro de sufrimiento que jamás debió ser olvidado. La multitud retrocedió, sus rostros pálidos, sus corazones latiendo con fuerza. Todos sentían la presencia del dolor en el aire. Tiempos atrás, el convento fue un refugio. Ahora parecía un tétrico mausoleo. El altar caído, los documentos macabros. Beatriz intentaba asimilarlo todo mientras sostenía aquel informe desgastado. No solo eran tratamientos, eran torturas encubiertas, todo en nombre de la fe. Su voz se quebraba, y los murmullos de horror crecían entre la multitud. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó Clara, su voz trémula mientras se aferraba a su hermano. Creyeron que estaban salvando sus almas, pero en realidad solo estaban condenando a otras. La conmoción en sus ojos era palpable. La rabia y la tristeza se entremezclaban en el aire. Beatriz se aventuró un paso hacia la grieta. Algo dentro de ella rugía, llamándola a descubrir más. Lo que hemos encontrado es solo el principio. Su corazón palpitaba en su pecho. El oscuro pasado del convento está profundamente hilado con el presente. Pero debemos detener esto, gritó otro aldeano, señalando la grieta con terror. Sí. Dejamos que esto siga. ¿Cuántas más van a sufrir? Nadie podía cerrar los ojos ante la verdad. La fuente del horror estaba abierta, y sus aguas turbias amenazaban con inundar a la comunidad. Mientras todos discutían, un nuevo documento apareció entre las piedras caídas, atrapando la atención de Beatriz. Era plano, amarillento, con un sello de la diócesis. Ella lo tomó, y al desarrollarlo, las palabras se agolpaban en su mente. Para mantener la reputación de la fe, las voces deben ser silenciadas. Leyó en voz alta. Su estómago se retorció, porque la iglesia no solo encubría las atrocidades, las promovía. Los aldeanos intercambiaron miradas horrorizadas, comprendiendo que la corrupción era aún más profunda. «Está sucediendo en otras parroquias, no solo aquí», murmuró uno, mientras la realidad se hundía sobre ellos como una pesada losa. El aire se volvió más pesado y un estremecimiento recorrió el lugar. Beatriz levantó la mirada y vio cómo la figura oscura se retorcía, proyectando sombras perturbadoras sobre las paredes. Las almas nos reclaman. El susurro resonó. No hay redención sin justicia. Con el horror presionando en su pecho, Beatriz gritó: «Debemos irnos, ahora. Debemos hacer que esto sea conocido». La urgencia corría por sus venas. Un grupo de aldeanos vino con ella y juntos se apresuraron a salir, dejando atrás la oscuridad que se multiplicaba. Mientras atravesaban el umbral, algo entre las sombras atrajo su atención. Un viejo retrato, cubierto de polvo, mostraba a la Madre Superiora Eleanor Grimwood. Pasó sus dedos sobre el marco, sintiendo una conexión extraña. Esto no se detiene, algo más está por venir, pensó, sintiendo ese nudo en su garganta nuevamente. El grupo se adentró en el pueblo rápidamente, y una vez en la plaza, comenzaron a contar lo que había sucedido. Las voces se alzaron. No somos solo un pueblo, somos una comunidad, y no dejaremos que nuestro silencio condene a más almas. La verdad debe salir, clamaron muchos. La determinación crecía en sus corazones. Sin embargo, en ese mismo momento, la tierra tembló una vez más. Un grito resonó en la plaza y las luces parpadeaban.
¿Qué historia tenían aún que contar las sombras del convento? La oscuridad, lejos de disiparse, parecía extenderse, y lo que ya no se podía ignorar, lo que ahora ardía como un fuego, debía enfrentarse. Beatriz sintió escalofríos. De repente, el viento cargó un mensaje. No es solo su historia, es nuestra. La comunidad, apuntando hacia el futuro, se unió. Debían permanecer juntos, enfrentar lo que venía y tomar la decisión de no dejar que volviera a suceder. Al dar este paso, el miedo podría transformarse en coraje. Al salir del convento, el viento susurraba mientras atravesaba las calles del pueblo. El verdadero horror tal vez aún latía por descubrir. Pero la llama de la esperanza comenzaba a brillar. Así, aunque el pasado pesaba como una sombra, la decisión de ser sus propias voces podían cambiar el rumbo. Y mientras miraban la antigua iglesia al final de la plaza, comprendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. No podemos permitir que esto se repita. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escuchar y contar las historias que el silencio ha olvidado. Así que comparte esta verdad, revisa el pasado y protege el futuro, porque si no lo hacemos, las sombras volverán. No dejemos que mueran las voces que aún claman por justicia.